Hola a todos amigos, bienvenidos a Vida Visión TV, el canal evangélico de televisión de la Costa del Sol. Estamos contentos de volver a estar contigo en un nuevo programa. Siempre es una aventura poder compartir contigo estos minutos de reflexión. Ya sabéis que estamos en el programa Encuentros con la Historia, un programa que pretende traer al presente el pasado, que hay que recordarlo para no repetir los errores y también para tener constancia de lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 2 milenios. Y siempre de la mano de nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú bien? Yo bien, contigo fantástico. Me alegro. Pues nada, afrontando aquí otro programa porque estamos en concreto hablando sobre la influencia de la Reforma Protestante en el sistema educativo español, que parece que es cosa de ahora, pero ya va de largo. Estuvimos hablando el programa pasado de esa influencia, el porqué de tu tesis doctoral acerca de esto. Y lo que me ha llamado la atención es que hay un apartado que habla de las 3 P's de a ver si lo digo bien, Pestalozzi. Pestalozzi. Es que no es Pepe, es Pestalozzi. Es que es de otro lugar, ¿no? Es de otro lugar. Pues mira, yo me encontré con un filón de oro cuando empecé a tirar del hilo investigativo sobre lo que era el sistema educativo en España, porque vi cómo el protestantismo, con sus principios que nos venían de diferentes lugares del mundo, principios bíblicos, eran fundamentales. Y me encontré con Pestalozzi. Yo me adentré para estudiar los colegios evangélicos en España, algunos métodos que veía que estaban ahí muy desarrollados, pero me encontré con alguien que es uno de los padres, de alguna forma, de la pedagogía en el mundo, que era Pestalozzi. Y me propuse pues estudiar, siguiendo con el hilo, tirando y tal, me fui metiendo en profundidades que para mí fueron maravillosas, preciosas, al ver cómo Dios usó a estos hombres sin que mucha gente supiese que estos pedagogos eran cristianos, eran protestantes, eran evangélicos. Y Pestalozzi fue uno de ellos. Vamos a hablar por eso de las 3 P's de Pestalozzi. Ajá. Porque es la P de la persona, la P del pedagogo y la P de protestante. Muy bien, a mí me gusta eso, esas asociaciones, porque nos ayudan a recordar. Bueno, entiendo que este hombre no era español por el apellido, o esto es el nombre. Él nació en Zúrich, en Suiza. Ah, Suiza. Sí, y murió también allí dedicando toda su vida a lo que entendía que era fundamental. De hecho, yo mi tesis doctoral la dividí en 2 partes. Una que tenía que ver con la influencia también de Pestalozzi, lo que él desarrolló todo su sistema, que era un sistema más personal, más integral en cuanto a la persona en sí. Y una segunda parte que tenía que ver con Krauss, que también bebió de Pestalozzi y de fuentes comunes de ambos, donde la Biblia fue fundamental y Krauss tendría un enfoque más social. Es decir, pensando en las personas de una manera más sociológica, de cómo relacionarse, cómo interactuar los pueblos, las sociedades y la creación. Y Pestalozzi, pues, en fin, hizo una labor magnífica. Mencionas algunos datos biográficos en tu libro acerca de él, ¿no? De su infancia, que fue huérfano, ¿verdad? Sí, Eso refleja un poco su bagaje, porque claro, uno expresa lo que ha vivido, ¿no? Sí. Y él, pues seguramente al verse huérfano tendría muchas carencias que luego quiso compensar de alguna manera, ¿verdad? Se quedó huérfano de padre con 5 años y eso pues le hizo pasar por muchas penurias. No estaban bien económicamente, pero los principios que le dejó su abuelo era pastor también, fue pastor, se crió al quedarse huérfano con su abuelo, también con su madre y a veces también con una sirvienta que ayudaba en casa, que era una persona que vivía con ellos, a pesar de que no tenía muchos medios económicos, no era de la familia, pero como si lo fuera y colaboraba con ellos también. Y todo eso le llevó a contemplar la vida desde lo que Dios quería para él y cómo lo podía usar para bien de otros que estaban pasando también por dificultades como las que él estaba pasando.
Claro, claro. O sea, el tener un padre o abuelo, dijiste. Abuelo. Abuelo, eso te ejerce mucha influencia Sí, en tu vida, sí. ¿no? Los padres también eran creyentes, pero el padre murió, como decía, que él prácticamente no lo llegó a conocer. Bueno, tenía 5 años cuando murió. Su madre también era cristiana, era evangélica también. ¿Y Sí. cómo se formó él? ¿En qué estudió? Porque sería un intelectual de la época, ¿verdad? Bueno, él es muy interesante. Él quiso estudiar como su abuelo, quiso ser pastor y empezó a estudiar teología, pero se dio cuenta que no era lo suyo. Él, cuando quería compartir incluso delante de los demás el evangelio, predicando como hacía su abuelo, se quedaba en blanco. Pobre. Pero él sabía que tenía que hacer algo y hacer algo por los demás, porque había que cambiar el sistema, porque las personas sufrían, las personas no tenían el mismo acceso que tenían otros, Claro. había mucha discriminación, decía, hay que hacer algo, y él pensaba que era así. Y viendo que no, pues empezó a estudiar Derecho, a ver si haciendo un mundo más justo, pero tampoco era lo suyo. Ajá. Y al final se dio cuenta que lo que realmente era fundamental, yo creo que eso es algo que Dios le revelaría, era atender a la persona desde que es niño, que es un principio bíblico también. Proverbio 22:6 dice, instruye al hombre cuando es niño, y cuando sea mayor no se apartará de él, ¿verdad? Y él se dio cuenta de que esto era fundamental. ¿Cómo poder ayudar al niño, al hombre, cuando todavía es niño, que se está formando, para que pueda crecer de una forma que pueda realizar todo aquello que como persona sea importante llevar a cabo? Estoy escuchándote y viendo un poco el guión que tenemos del programa y se ve la mano del Espíritu Santo detrás, porque no es simplemente que un hombre ha tenido la clarividencia de decir vamos a reformar el sistema educativo, porque yo creo que el Señor estaba trabajando y sigue trabajando, ¿no?, en persona, de carne y hueso, para infundir sus principios y sus valores en la sociedad donde estamos, ¿no? ¿Hasta qué punto fue influente la figura de Pestalozzi en la época y en el día de hoy? Es que cambió el sistema educativo. Venía gente de todas partes para saber cómo enseñaba, porque se hizo muy famoso, muy popular y no tenía nada. Pues con 18 años empezó, digamos, a estudiar teología y se dio cuenta de que no era lo suyo y se dio cuenta de que podía servir al Señor de otra forma. Y por medio de la pedagogía es que empezó a desarrollarse, con ese propósito que comentábamos de cuidar a ese niño cuando es tal, cuando es pequeñito y se está desarrollando. Pero cuando uno quiere servir a Dios como Él entendió que tenía que hacerlo, uno no solamente estudia, pone su vida en las manos de Dios. Y él hizo eso. Y abrió su casa a niños que tenían necesidad. Y se convirtió, bueno, según se recoge en los datos de la época, en su casa llegó a tener 50 niños. Ni más ni menos. 50 niños que tenían problemas económicos, que no tenían padres, que los llevaban allí para que aprendiesen. Y él fue profesor, fue padre, mentor de ellos. Fue mentor, fue sostén de aquellos niños y los educó en aquellos valores que entendió que era fundamental que se desarrollasen. Oye, y una pregunta que me surge. Estamos hablando de una zona pequeña, Suiza, ¿no?, que ya es pequeña de por sí, en una área de Suiza. ¿Cómo esos valores se extienden al resto de Europa y en concreto a España? ¿Cómo surge? ¿Cómo se transmite? ¿Es por las universidades que esos principios se van extendiendo o cuál es el sistema? Bueno, es lo que comentaba. Muchos supieron, porque se empezó a hablar de Pestalozzi, de su sistema educativo, que era un sistema cercano, un sistema de estar con los niños aún desfavorecidos, cuando en aquel tiempo solamente tenían facilidad o acceso al mundo educativo los que tenían dinero, los pudientes. Claro. Pero es que además aprendían, es que además se desarrollaban, es que sus vidas estaban siendo encauzadas para luego poder adentrarse en otras disciplinas de estudio y bueno, y eso se empezó a conocer porque muchos fueron a ver qué es lo que estaba haciendo. Él se casó y al final pues se hizo una granja en Neuhof, que es un lugar no muy grande allí también en Suiza,
pero como granjero no funcionó muy bien. Entonces, al final la granja la convirtió en una escuela y allí estuvo enseñando durante bastante tiempo. Allí es donde realmente se le reconoció como pedagogo en el año 1775. Dices que fue un formador de maestros, ¿no? O sea, fue alguien que ejerció mucha influencia. Y ahí se ve, como decía antes, la mano del Señor. Dios escoge personas disponibles y dispuestas para desarrollar un proyecto y luego Dios se encarga de expandirlo, ¿no? La influencia de Pestalozzi como pedagogo también fue muy importante. Sí, pues es importante también ver esa influencia que él tiene. Estamos comentando algo en parte, pero es que en Yverdon, que fue un lugar también donde estuvo muchos años enseñando, estuvo formando profesores también. Iban allí para aprender y él los guiaba, les enseñaba, y así es como se fue divulgando esa pedagogía tan peculiar que Pestalozzi, de una manera muy intuitiva, decía que era natural, que Dios le había dado, que incluso los padres eran responsables de la educación de los hijos, y él empezó a tratar todos esos temas hablando también de la importancia de los padres en la educación, de manera que interactuasen tanto los profesores, los maestros, como los padres en la enseñanza de los niños. Básicamente es lo que está ocurriendo hoy. Pero eso no ocurría antes. Claro, claro. Ahora los padres se reúnen con los profesores, hay reuniones comunes, se ponen en cuestión el curso, y eso tiene mucho que ver con lo que Pestalozzi hizo. Efectivamente, antes no se hacía. Eso era algo que ya estaba cundiendo en Europa, que a España no había llegado, que entraría posteriormente por una serie de cuestiones que luego veremos, y muchos maestros ya fueron formándose en esa disciplina. Hay una escultura en el lugar donde él nació, en la misma plaza, al lado de la casa donde él nació. Estamos viendo esas imágenes ahora. Pues las tenemos en pantalla, podemos verlas, y esa es una escultura de Pestalozzi que la vemos con dos niños. Si te das cuenta, Juan Carlos, son un niño y una niña. Es decir, con aquello ya se nos da un apunte que parece súper simple hoy día, pero que en aquel tiempo no lo era, y era la educación para niños y para niñas, lo que se conoce la coeducación, que niños y niñas pudieran aprender en el mismo aula, en el mismo entorno, pero es que además esos niños, como podemos ver en la imagen, están pegados al profesor, están cogidos de la pierna, están pegados, cuando en aquel tiempo el profesor marcaba la distancia del alumno como superior, como que tenían que tenerle mucho respeto. Los niños le respetaban, pero le querían y se podían abrazar a ellos. Y estos niños que estamos viendo en la escultura que se levantó en la plaza de donde él nació, son niños que no tenían medios económicos, por eso están descalzos, están con poca ropa. Y Pestalozzi cuidaría eso. Aquí se magnifica esto para que se vea la realidad de esos niños que, no pudiendo, tenían acceso al pedagogo, al que cambiaría el sistema educativo en el mundo, dándole valor a las personas desde su infancia. Qué interesante. Y también al cristiano, porque no podemos separar la profesión de la devoción, ¿no? Ahí se ven los valores bíblicos de ayudar al prójimo y sobre todo a los más necesitados, las viudas, los huérfanos, y en estas imágenes que nos ha puesto el realizador, muy interesante, sobre cómo se rompen muchos paradigmas, muchos prejuicios en una sola imagen, y eso forma parte de la realidad que ocurrió en ese tiempo allí, ¿no? Sí, es que en realidad era una necesidad, era acuciante atender lo que ahí estaba ocurriendo y no se hacía. Simplemente a algunos que tenían medios se les daba una mala educación porque el sistema educativo tampoco era bueno para los ricos, para los que podían más, porque no estaba desarrollado. Pero es que los que no tenían medios económicos ni siquiera tenían acceso a un mal sistema educativo. Esto Pestalozzi lo cambia, lo transforma, invirtiendo su vida, su casa, su familia, lo que él había aprendido y todos esos principios bíblicos tan necesarios. Hay un texto en la Biblia que yo creo que a mí me viene enseguida a la mente cuando veo cómo trabajaba y cómo se enfocaba Pestalozzi, y es ese texto donde Jesús le está diciendo a los discípulos: dejar a los niños, venid a mí. Qué bonito. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dejar a los niños venir a mí es procurar que los niños vayan
a la presencia de lo que es fundamental. Y en este caso Dios era fundamental, Dios es fundamental, Dios da principios que son fundamentales y lo que hay que procurar es que los niños vayan allá. Todos tienen derecho a esa educación. No hay unos que valgan y otros que no valgan. Todos valen, pero hay que estar cerca de ellos para que se puedan desarrollar desde sus, digamos, medios, desde sus recursos, desde su inteligencia, desde sus capacidades, porque cada uno puede tener enfoques diferentes que son potenciados con esa pedagogía adecuada y personal que Pestalozzi daba. Muy bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias. Estamos acabando. Ya sabéis que podéis ver un poquito más a fondo y documentaros con el libro de Juan Manuel Quero, ¿no? La enseñanza para la vida, enseñanza para la vida, enseñar para la vida. Y os lo recomendamos porque tiene muchas anécdotas interesantes y desarrolla mucho más todo lo que nos está diciendo. Pues un abrazo, Juan Manuel, nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto, Juan Carlos. Y a todos nuestros espectadores, maravillosa la historia, maravilloso lo que el Señor hace y maravillosos los personajes que se disponen. Vamos a seguir aprendiendo con más personajes y con más interesantes temas en Encuentros con la Historia, desde aquí, desde el canal de televisión evangélica Vida Visión TV. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, cuídate.